En el Congreso planteamos nosotros que no íbamos a pedir tanto porque ya se ha intentado. Aquí se ha hablado esta mañana, el profesor Tetuaní también hace tiempo escribió esa carta famosa al rey, el profesor Benhasud al-Hakim, pidiendo la nacionalidad y todo eso. Bueno, en definitiva, nosotros lo que pedimos en este Congreso es que hubiera algo, un gesto, se dijese algo de los moriscos, solamente eso, pero por lo menos que en un acto oficial creo que España, mi país, debe de decir algo, aunque lo de la nacionalidad sea difícil, pero por lo menos decir algo de los moriscos. Los moriscos constituyen un pueblo consecuente con la defensa de sus raíces y su cultura. Lucharon contra todo tipo de dificultades. Eran herederos de la rica cultura andalusí y trataron de defenderla hasta sus últimas consecuencias. Les costó mucho. Se enfrentaban a un Estado poderoso, fuerte, agresivo, pero también en cierto momento el pueblo fue abandonado por sus líderes. Los líderes o se vinieron a estos países árabes tranquilamente o se pasaron al bando de los cristianos por un precio también. También tuvieron la incomprensión de los países árabes hermanos, nunca recibieron una ayuda suficiente. Entonces los moriscos se encontraron solos ante ese Estado poderoso, ante ese Estado agresivo que era España entonces. España estaba entrando en la Edad Moderna y fue un país que se modernizó en algunos aspectos, pero en otros no tanto. Se modernizó en la tecnología que había entonces. La tecnología europea en el Renacimiento avanzó mucho y España pues estuvo en esos momentos con tecnología avanzada, sobre todo militar. En el pensamiento no avanzó tanto. En el pensamiento los países que estaban a la vanguardia del pensamiento eran los países protestantes, donde se estaba planteando ideas nuevas como separar la religión de la política. En España no, el catolicismo fue más atrasado en este aspecto. Hasta el siglo XIX no se plantean estas cuestiones. En España el catolicismo era la Iglesia era oficial, la Iglesia tenía mucha influencia en el Estado. Se puede decir que la Iglesia era parte del Estado o el Estado. Con todo esto tenían que enfrentarse los moriscos. Yo he hecho un trabajo un poco particular. He tratado de contar esto reflejando opiniones de lo que he podido entresacar de documentos españoles de lo que opinaban los moriscos de este conflicto. Y he seleccionado moriscos, no los de siempre. Vamos a ver si esto sale. Ajá. Bueno, yo he consultado documentación y he sacado opiniones de moriscos y lo he clasificado también por grupos sociales. He consultado lo que dicen los moriscos en todos los momentos del conflicto, pues he sacado algunas palabras suyas. Yo he querido traer la voz de los moriscos aquí. En los libros que hay sobre el conflicto de los moriscos, los libros que hay en España, pues siempre se citan a los cronistas, a Mármol Carvajal, a Hurtado de Mendoza, a Ginés Pérez de Hita, a Juan Vázquez Rengifo, pero estos eran muy castellanos. Estos eran nobles o eran soldados que participaron en el conflicto. Mármol Carvajal fue soldado, Ginés Pérez de Hita fue soldado, Vázquez Rengifo fue soldado. Estaban muy en el bando castellano. ¿Y la voz de los moriscos dónde está?
Pues la voz de los moriscos creo que la tienen ustedes. Son los países como este país los que tienen que investigar este tema y sacar la voz de los moriscos. No quiere decir que la historia de España no haya tratado bien el tema morisco. Hay profesores muy importantes que han estudiado el tema de los moriscos, yo creo que bien. Podemos citar a Antonio Domínguez Ortiz, Bernard Bensen, Joan Reglá, Julio Caro Baroja. Son profesores que han hecho muy buenos trabajos equilibrados sobre los moriscos. Pero yo en este momento sigo echando la voz de la documentación morisca, la voz directa de los moriscos. Pues eso es lo que he tratado aquí de expresar un poco. Bueno, yo he buscado dirigentes, líderes y activistas, por un lado, Francisco Núñez Muley, Aben Abó, Hernando El Saguer, Faras Aben Faras, Martín Alguacil, Aben Daud, Hernando El Jabaquí. De la clase alta, gente poderosa, gente rica, como Bernarda Alférez, Constanza López. A la derecha pongo la bibliografía de donde he sacado, donde he documentado las cosas que digo. Hay también intelectuales y escritores como Mohammed El-Bouassan, el que se llama en Europa León el Africano, Alonso del Castillo y Miguel de Luna, Ahmed Mohamed El-Makari, Juan Alfonso, un tetuaní, el licenciado Molina. Todos eran moriscos. Fíjense que algunos tienen nombre, conservan el nombre árabe y otros tienen el nombre castellano. Tenían doble nombre, entonces en la documentación aparece así. También aparecen cargos públicos y religiosos, el muftí de Orán, Muhammad Ben Ali al-Yayar, el alguacil Hernando Morales el Fistelí, y también personajes populares e incluso esclavos que hablan en la documentación. Ahí está Francisco Izquierdo, José Venegas, que era un agricultor, el Jorrón de Leimón, que era un personaje popular, una persona muy mayor, María de las Navas era una esclava, Aisa era una esclava del pueblo de Purchena, que es un pueblo de Almería. Hay un morisco que habla en un proceso, no sabemos su nombre, el morisco de Valdeinfierno. ¿Qué nombre más? Valdeinfierno es una zona de Sierra Nevada, muy alta, una zona a cerca de 3.000 metros, donde siempre hace mucho frío y nieva. Bueno, y también hay otros moriscos anónimos que hablan contra los curiales, la burocracia que fue la que precipitó el conflicto. No voy a hablar de todo, he hecho una selección para poder, manejar esto un poco. Bueno, el primer problema con que se encuentran los andalusíes, todavía no son moriscos, allí se les llama mudéjares, andalusíes. El primer problema es cuando las promesas de los reyes cristianos quedan en vacío. Las capitulaciones que se firman no las cumplen. El Estado castellano se vio muy pronto que no quería cumplir las capitulaciones. Bueno, pues esto aparece en la documentación, aparecen personas moriscas que hablan de andalusíes, que hablan de esto. Yo he seleccionado un personaje que he podido recuperar muy curioso. Lo he recuperado de unos libros que aparecieron hace unos años en un pueblo de la Axarquía malagueña, se llama Cútar. En ese pueblo de Cútar, haciendo una obra, se derriba una pared y aparecen detrás unos preciosos libros manuscritos en árabe. Uno era un Corán precioso, policromado del siglo XIV. Luego había un libro profesional de Al-Faqih y luego había un libro más personal donde su dueño escribía notas de lo que ocurría. Este señor era un imán, el imán de la mezquita era Al-Faqih también, imán de la mezquita de Cútar, de aquella alquería pequeña, y escribe notas como esta que tengo yo aquí. Dice: el señor de Castilla rompió el pacto y bautizó a la gente de Granada, y
a principios de Yumada Alula, que equivale a la mitad de Duyambir del año 905. Luego dice, esto pienso que es una aleya del Corán, que dice, Alá los haga perecer y los trate de la manera como solo alguien que es digno y capaz lo puede hacer. Fue un atardecer de un viernes. Eso está escrito a mano en este libro, y también hay otros escritos que he seleccionado para que los vean cómo aparecen en este libro. Bueno, aquí hay otro que habla de unos hechos que ocurrieron, que estaba presenciando este señor. Hubo en Al-Ándalus un terremoto. Lo he transcrito yo, seguro que habrá alguna falta. Ya el profesor Reda me ha dicho que tenía alguna falta. Digo, bueno, no soy un arabista. Lo he transcrito para que vean lo que son estos manuscritos. Aquí tenemos una persona que es experto, que es el profesor español que ha venido conmigo, malagueño, mi compañero Virgilio, que es un especialista que ha estudiado estos libros, y él sí que puede hablar más que yo de eso, pero yo los traigo aquí como señal de lo que este alfaquí de Cútar, en aquel momento tan triste para los moriscos, pues podía escribir. Después escondió esos libros, se perdieron y aparecen hace 12 o 15 años, aparecen estos maravillosos escritos. Este cuenta, por ejemplo, cuando los cristianos llegan a Vélez, o este tercero, pues cuenta también cosas de aquella época. Son unos documentos excepcionales, preciosos, porque están intactos. Desaparecieron cuando su dueño los escondió. No sabemos por qué los escondió, pero nos lo podemos imaginar, y hasta ahí han quedado. Bueno, después viene, esto ya lo quito. Cisneros consiguió pues convertir a... Voy de tiempo mal ya. No, le queda a usted 2 minutos. Muy mal, voy muy mal. Como siempre. Bueno, Cisneros consigue bautizar a los moriscos, a los musulmanes, perdón, a los andalusíes, a la fuerza. Y bueno, los moriscos, claro, se bautizan porque son obligados, por miedo, porque se jugaban la vida. Se bautizan, pero hay opiniones de personas bastante interesantes. Una morisca de la Alpujarra, Constanza López, declaró ante la Inquisición, hablando de una cosa que se ha comentado mucho, y era lo que los moriscos hacían. Los moriscos también cometieron violencia, por ejemplo, con las iglesias, quemándolas, rompiéndolas. Pues esta señora, Constanza López, que era una señora rica, poderosa, cuenta ante la Inquisición que la había inculpado, que cuando se levantaron los moriscos, ella estaba muy contenta y tenía en su casa, debajo de la silla, el altar de la iglesia, y que en su casa quemaba como leña madera del retablo de la iglesia. Ella cuenta que todas estas cosas. Uno de los principales rasgos de los moriscos que tenían, pues, era que conservaban su religión en la intimidad. A veces ellos lo cuentan cuando la Inquisición los procesa y le preguntan. Por ejemplo, a una esclava llamada Aisa de Purchena declaró en principio que ella, estando en la huerta de su amo, se desnudó en camisa porque hacía mucho calor y se había lavado desde los hombros hacia abajo con agua tibia de la caldera con que hilaba la seda. Pero luego le dieron tormento, fue tan terrible que declaró después otra cosa distinta. Declaró que estando en Purchena hizo el guadó y salá y comió carne en viernes y ayunó en Ramadán, y que lo hizo con intención de mora, y que era verdad que se lavó 2 veces en la huerta de su amo, haciendo el guado y rezando las oraciones de los moros, y que había sido mora
desde el segundo año del alzamiento. Bien, tengo citas de algunos moriscos más, pero se me está acabando el tiempo. Me voy a ir al final, al último, porque es una cosa que se ha dicho mucho. Bueno, cuando se expulsa a los moriscos de España, ya a finales era ya el siglo XVII, 1609, 10, 11, por Felipe III, muchos moriscos se quedaron en España, Pero bueno, siempre hay muchas opiniones, que si se quedan muchos, que si se quedan pocos, que si tal, que si cual. Yo he cogido un dato también de una persona, otra mujer. Habían pasado 100 años desde la expulsión de los moriscos, 120 años habían pasado ya. Estamos en 1729, 120 años habían pasado. Esta mujer se llamaba, busco el nombre. No importa. No, es importante decir el nombre, porque siempre decimos nombres de reyes, de personajes. Vamos a decir los nombres también de personas populares. Se llamaba Bernarda Alférez. Esta señora era una persona rica también y tenía fama de ser muy católica, muy religiosa. Ella estaba considerada muy bien por la Iglesia, por el arzobispo de Granada. Ella fundó una iglesia muy rica en Nerja, que es un pueblo de Málaga, porque allí su familia tenía una fábrica de azúcar, era muy rica. Hizo una iglesia a la que fueron a trabajar grandes artistas de Granada, una cristiana ejemplar. ¿Y qué pasó? Que en el año 1729 la procesa la Inquisición por ser musulmana. Tenía 84 años. Y ella declaró que efectivamente era mahometana, que también lo era su madre y sus hermanas y las vecinas, y que junto con las personas que procesaron con ella, que eran más de 250. Repito, estamos 120 años después de la expulsión. Profesor. Termino. Perdón. Se le condenó a perder todos sus bienes. Las sentencias siempre son duras. Y se le condenó a 4 años de destierro de Madrid y de Granada. No podía ir a Madrid ni a Granada en 4 años. Poco tiempo, pero para una persona de 84 años, mucho tiempo. No pudo cumplir esto, murió antes. Shukran. Muchísimas gracias al profesor Antonio Guzmán. Ahora es el tiempo de la traducción. Quisiera recordar que las fuentes árabes apuntan que en 1802, es decir, la época de Napoleón, la gente en Tetuán sabía muy bien que había gente muy musulmana en la otra orilla. 1800, los principios del siglo XIX. Pues yo publiqué algo sobre ese tema paralelamente con lo que publicó Soria Mesa en Córdoba sobre los últimos moriscos. Si el fenómeno se quedó hasta... Esas publicaciones tienen que llegar a nosotros. Llegarán. Tienen que llegar, claro. Llegarán. شكرا. تفضل بالترجمة. مساء الخير. سأحاول أن أقدم ترجمة مختصرة للملخص. هذه المداخلة يعني قدمت الصوت الآخر، وهو صوت الأندلسيين، أو كما يسمى في الكتابة التاريخية الإسبانية الموريسكيين. الموريسكيون وتاريخهم. الموريسكيون ورثة الثقافة الأندلسية، شعب دافع بشدة عن أصوله وثقافته ضد كل خصومه إلى آخر رمق أمام خصم قوي وعنيف، أي الدولة القشالية. شعب تخلت عنه نخبته كما عانى من عدم مبالاة الدول الشقيقة.
تضرروا من اللحظة التاريخي لإسبانيا، الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء خلال القرن السادس عشر. خلاله حاولت إسبانيا أن تكون دولة مسيحية موحدة واضعة نهاية للتقاليد التعددية التي تعود إلى العصر الوسيط. نعرف صراع وحرب الموريسكيين من خلال إخباريين قشاريين مثل ديغو هورتادو دي ميندوسا ولويس ديل مارمور كارفاخال، وأخيرا خينس بيريث ديتا وآخرون، أي عناصر من الطرف أو الجانب القشاري الإسباني الذين دافعوا باستمرار عن القشاريين رغم أنهم في بعض الأحيان انتقدوا تصرفاتهم مع تعاطف خافت لميندوسا مع المتمردين. درس الباحثون المعاصرون خاصة الإسبان الموضوع وقاموا بتحليل سليم ومتوازن للوقائع والتطورات رغم قلة الأخبار من الطرف الموريسكي. اليوم نعرف جيدا هذه الحلقة من تاريخ إسبانيا بفضل باحثين مثل أنطونيو دومينيز أورتيز، برنان فانسون، خوليو كارباروخا، جوان ريغالا، مانويل باريوس أغيليرا. ومع ذلك نفتخر إلى رواية الطرف الموريسكي لما كان يحدث ووثائقه، لعل ذلك بسبب فقدانها أو أيضا ربما نجهل يعني تحدث عن الإسبان الدراسات المنشورة في العالم العربي. تحدث عن شخصية بارزة وهي ربما لا يشير إليها في المداخلة ولكنها موجودة في النص وفي الملخص، وهي نونيز مولاي. إضافة إلى هذه الشخصية توجد وجهات نظر أخرى أندلسية وموريسكية من أجل تحليل الصراع، قام بتحليلها في جدول بعد جمع أكثر من 20 شخصية، وقام بتصنيفها حسب انتماءاتها الطبقية والمصادر التي استقى منها هذه النصوص، وأخيرا الدور الذي اطلعت به في القضية الموريسكية، وصنفها حسب الزعماء وذكر منهم ابن عبو، هرناندو الزغل، ابن داود، ومارتين الوزير. شخصيات من الفئات الاجتماعية العليا برناندا الفيريث، كوستانتا لوبيز. ومثقفون وكتاب أحمد المقري، ألونسو ديل كاستيو، وحسن الوزان المعروف بليون الإفريقي، إضافة إلى الوظائف العمومية والدينية التي قام بها هؤلاء مثل الوزير إرناندو الفشتالي والإمام محمد بن علي الجيار الذي وجد مخطوطه بقرية اسمها كوتر. وأخيرا أشخاص من الفئات العامة فلاح خوسي بينيغاس وآمة اسمها ماريا دي نواس. تطرق إلى بعض التصريحات الأندلسيين والموريسكيين، كانت إحداها للفقيه والإمام محمد بن علي الجيار كما رأينا من قبل قليل في الصورة اللي مخطوط تم العثور عليها بعد هدم حائط إحدى البيوتات منذ ربما أكثر من 10 سنوات في قرية تدعى كوثر من شرق مالاغا أو ملقا. فعلى هوامش هذه المخطوطات دون هذا الفقيه ما يلي: حاكم قشتالة خرق المعاهدة وقام بتنصير أهل غرناطة في بداية جمادى الأولى الموافق لمنتصف دجنبر لسنة 5900 هجرية، وكان ذلك في مساء جمعة. ولما تمكن، إذا نعود إلى الملخص، ولما تمكن الكاردينال ثيثنوس من تحويل الموريسكيين إلى المسيحية عن طريق القوة على خلاف آراء أخرى مثل إرناندو دي تالافيرا، تنصرت أغلبية الموريسكيين خوفا من السجن والتعذيب. وأما كل هذا بدأ الموريسكيون يكرهون كل ما يتعلق بالمسيحيين ومقدساتهم أما أماكن عبادتهم فقد تعرضت للحرق والنهب خلال الانتفاضة. وهناك رأي آخر أو صورة أخرى تقدمها إحدى النبيلات اسمها كوستانتا لوبيز، التي صرحت أمام محاكم التفتيش قائلة: عندما انتفض الموريسكيون كانت سعيدة، وكان عندها في بيتها تحت كرسي لها حيث حجرة مقدسة لكنيسة تم تهديمها، وفي بيتها كانت تتدفأ بحطب خشب الكنيسة. يعني هناك كراهية المسلمين الأندلسيين لكل ما هو كاثوليكي قشتالي بسبب ما اقترفوا في حقه من عنف ومن من تعذيب. صورة أخرى أو ملمح آخر للموريسكيين هو ممارستهم لشعائرهم الدينية في السرية رغم وقوع البعض في يد محاكم التفتيش، كما حدث للآمة بورتينا أيثا، ربما أظن بورتينا عائشة، جاء في إحدى النصوص. كانت في بورتينا وهي القرى، كانت هذه الشخصية تقوم بالوضوء والصلاة وتأكل اللحم يوم الجمعة وتصوم رمضان، وتقوم بذلك باعتبارها مسلمة. في النص عندنا مورا وترجمتها إلى مسلمة، وأنها في الحقيقة كانت تتوضأ مرتين في بستان سيدها وتصلي صلوات المسلمين، وأنها كانت مسلمة منذ اليوم الثاني للانتفاضة. وكانت كراهية الموريسكيين تتزايد جهة الدولة الإسبانية
وممثليها البارزين مثل رئيس المحكمة العليا لغرناطة. وكثير من المورسكيين انتقدوا خلال أوقات عصيبة تصرفات الدولة الإسبانية ورجالها، وصفوهم بأوصاف شنيعة من قبيل السرقة والطغيان والظلم. وختم في مداخلته بحديثه عن المورسكيين، وجود المورسكيين في غرناطة وفي إسبانيا خلال القرن ال17، أي بعد أكثر من 120 سنة من الطرد، حيث قال: ظل يعيش في غرناطة كثير من المورسكيين، لكن محاكم التفتيش استمرت في مهامها، بحيث اتهمت في تلك السنة أو سنة 1729 250 شخصا باعتناقهم الدين الإسلامي، ومنهم سيدة غنية اسمها برناندا الفيريث التي كانت تعتبر حامية للمسيحية، وقامت ببناء كنيسة فخمة في بلدة اسمها نيرخا. تم اعتقالها ووضعها في السجن سنة 29 700 بتهمة اتباعها الإسلام في النص الدين المحمدي، كانت ماوميطانة يعني محمدية الدين. وقد اعترفت أنها كانت تصلي وتصوم رمضان وتمارس الشعائر الدينية الإسلامية، وتعترف أن والدتها وأخواتها كن مسلمات مؤمنات، كما أن أشخاصا آخرين اعتقلوا معها وكان عمرها 84 سنة، وحكم عليها بفقدان ممتلكاتها وعدم العودة إلى غرناطة ومدريد لمدة 4 سنوات، لكنها ماتت قبل إكمال هذه المدة. وأقف هنا حيث توقف صاحب المداخلة، وشكرا جزيلا. شكرا للدكتور محمد رضا بوشات على هذه الترجمة الدقيقة من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية. الكلمة الآن في الكلمة الأخيرة في هذه الجلسة الأولى لزميلي العزيز دكتور محمد عبد الواحد العسري. موضوع مساهمة الموريسكي الغرناطي ألونسو ديل كاستيو في القضاء على ثورة الأندلسيين المتأخرين بالبشرات. فله الكلمة وله 20 دقيقة، مشكورا مأجورا.